En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Hola a todos, muy buenos días. Soy Idani Hernández y formo parte del staff de Camarasal. Quiero agradecerles por asistir a este webinar del Centro de Formación Empresarial y de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un invitado muy importante, el licenciado Pablo Ernesto Navarrete, CEO de Pensum Consultorex, experto en administración de empresas y finanzas por más de 25 años. Es catedrático universitario y también es asesor y consultor estratégico a nivel internacional y ha trabajado para lugares como la Banca Latinoamericana, la AID, el BID, CDLA México, AMSA Consultores en Perú, entre muchos otros más. Este día él nos hablará del tema cómo preparar el manejo de las finanzas de mi empresa para la etapa post-crisis. Aprenderemos a replantear el manejo de las finanzas empresariales luego de la crisis, de cara al futuro inmediato y cómo prepararnos de mejor manera para administrar nuestros recursos financieros en cuanto a comenzar a utilizar herramientas fundamentales para la gestión y control de la rentabilidad. Quiero comentarles que Pablo nos impartirá su ponencia y luego tendremos un espacio de 15 a 20 minutos para aclarar las dudas. Todas sus preguntas las podrán dejar en la casilla aquí abajo que dice preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan en Zoom y para las personas que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la parte de abajo de su pantalla. Bienvenido, Pablo. Adelante. Gracias. Muchas gracias. No lo escuchamos, licenciado. Ok, ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Hoy sí. Hoy sí me escuchan. Perfecto.
Bueno, tengan todos buenos días. Un privilegio estar aquí con ustedes, esta vez en condiciones especiales. Condiciones especiales para todos, obviamente, acostumbrado a hacerlo en más del 95% de manera presencial, pero hoy estamos haciéndolo en mi oficina instalada en mi lugar de residencia. Nada más aclararles que tengo un pequeño perrito y cualquier sonido que ustedes escuchen, ladrido de él, pues es que les voy a pedir, digamos, las disculpas del caso. El tema que nos compete en esta ocasión es preparando las finanzas de mi empresa para esa etapa que le llamamos etapa post-crisis. Y en esa etapa post-crisis, obviamente, uno tiene que, digamos, pensar en varias cosas. Perdón. Primero, pensar cómo voy a estar cuando la crisis haya terminado, qué tengo que hacer cuando la crisis haya terminado, cómo debo replantearme frente a esa nueva realidad. Y en ese sentido, pues yo voy a tocar aquí el punto de las finanzas, específicamente las finanzas empresariales. Voy a comenzar con voy a comenzar planteándoles vamos a ver. Voy a manejar paralelamente una presentación que he preparado especialmente para ustedes. El contenido de la presentación tiene que ver el contenido de la presentación. Licenciado, ¿podría poner la presentación en modo presentación para verla en toda la pantalla, por favor? Ok, perfecto, con gusto. Ok, ¿ya la ven? ¿Ya pueden ver la presentación? Estamos viendo el PowerPoint, pero no lo vemos en modo presentación. Vemos las láminas todavía del lado izquierdo. En la parte inferior derecha de su pantalla, podría usted hacer la presentación en forma de presentación o pulse F5. Ahí está. Gracias. Ok, hoy sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, resuelto el pequeño inconveniente, el tema de hoy se llama Preparando las finanzas de su empresa para la postcrisis. Sí, sobre este tema yo quiero tocar 6, 7 puntos fundamentales. Primero, voy a darles una contextualización rápida sobre el sector empresarial, luego cómo se vislumbra a las empresas después de la crisis. Punto 3, cómo afrontar la crisis del día después. 4, frente al desafío, cuáles son las limitantes que tenemos, las alternativas y las oportunidades que se nos presentan. Número 5, qué requiero yo, qué necesito para aprovechar las oportunidades futuras. 6, un pequeño anexo sobre las reglas básicas de las finanzas empresariales. Y al final les voy a dar una reflexión personal, profesional, sobre la situación actual y cómo espero yo que afrontemos esta nueva realidad. Como ya lo indicaba Idania, tenemos un espacio para consultas sobre aquello que se les presente y que tenga que ver con el tema. La contextualización nos indica lo siguiente. Primero, algunos rasgos de este tejido empresarial salvadoreño. Más del 90% del tejido económico de El Salvador lo constituyen empresas del sector micro, pequeño y mediano empresarial. Y de este 90%, debo de contarles que más del 90% son del tipo de empresa familiar. Es decir, nos podemos ubicar, digamos, que soy una empresa salvadoreña, pertenezco a lo mejor en la gran mayoría, esta gran mayoría, y por naturaleza tiendo a ser una empresa familiar, es decir, no empresa del estilo convencional. La mayor generación de puestos de trabajo, presente y futura, está en manos precisamente de este tipo de empresa, y cerca o más del 90% de la población en El Salvador se relaciona regularmente, ya sea como proveedor o como cliente en alguna o con alguna de estas empresas del sector. Sin embargo, estas micro, pequeñas, medianas empresas, a pesar de todos estos números, digamos, de importancia que tenemos hacia afuera, nada más el 15% de las exportaciones están representadas por este tejido, precisamente al que yo me estoy refiriendo. Estas empresas tienen algunas características especiales que
por ser, digamos, de un sector de la micro, pequeña y mediana empresa, el 90% y el 90% son empresas familiares, la estadística nos indica en los últimos 20 años que el 80% de estas empresas dejaron de existir. El 20% obviamente únicamente sobreviven. Y de este 20%, déjeme comentarle que el 5% fueron vendidas, un 2%, dice la estadística de Data Pro Index, no están en manos de las familias originales y solamente un 3% pertenecen a la misma familia que en el año 1995, es decir, aquella familia que la fundó. De este 13%, un 3% las empresas creció notablemente, son las exitosas, las ganadoras, un 3% se mantienen exactamente igual que como comenzaron, y lo más duro acá es que el 7% de esas empresas declina en varios sentidos. Es decir, cuando yo pienso en un 100% a la empresa, el tejido empresarial salvadoreño, ¿ya? Y lo pensamos y lo analizamos en América Latina, únicamente del 100%, el 3% de esas empresas, digamos que son exitosas. ¿Ya? Ahora, en esta clasificación yo debo de entender o debo de pensar como empresario de que existen 4 tipos de empresas familiares. Una, la empresa familiar crítica. Esta tiene un problema de, digamos, confianza familiar. Podemos pensar que hay problemas como familia. No hay confianza ni interior ni hacia afuera. Y al mismo tiempo son empresas que son críticas porque ni son bien como familia y como estrategia, digamos, adolecen de estrategia y adolecen de resultados importantes. El 30% del 100% de las empresas familiares son precisamente este tipo. Pero hay un tipo de empresa familiar que se llama empresa familiar astuta. Estas empresas familiares astutas tienen otra característica, y es que como familia, obviamente, son un desastre, llamémoslo. Digamos que son empresas que la confianza familiar de ellos como familia y hacia terceros, digamos, deja mucho que desear, aunque estratégicamente en cuanto a resultados, control y estrategia, están bastante fundamentadas. Es decir, son empresas que como familia muy mal, pero como empresa estrictamente resultados son muy buenas. Es decir, un 18% está ahí. Cuando tú vas sumando, tienes un 48% de este tipo de empresas. Luego nos movemos a una empresa familiar ingenua. En esta empresa familiar ingenua, esta tiene digamos, una consolidación familiar importante. Son empresas que pertenecen a este tejido empresarial, pero como familia son muy buenas, tienen mucha confianza entre ellos como terceros, ¿ya? También, pero estratégicamente, digamos, son ingenuas y entonces adolecen de estrategia, adolecen de resultados y obviamente adolecen de control. Y luego viene un cuarto tipo de empresa, que es la empresa familiar ideal. Este es precisamente aquella empresa que tiene control, resultados, estrategia y como familia, digamos, están bastante bien fundamentadas. Estas son aproximadamente un 18%. Es decir, cuando uno piensa en las empresas familiares, debe de pensar de que las empresas familiares ingenuas o críticas son más del 60% del tejido familiar. Yo esto lo resumo en una matriz de este tipo, donde yo le ubico al lado izquierdo de mi pantalla el tipo de empresa familiar, crítica, astuta, ingenua, ideal, y tengo los factores que evaluamos en cada una de ellas. Es decir, la crítica, no hay confianza, no adolecen de estrategia, no hay resultados, no tienen control. La astuta, no hay confianza, no hay control, aunque podemos pensar de que tienen estrategia y tienen excelentes resultados. En la ingenua, como familia, son, digamos, un amor, pero estrategia, resultados y control los adolecen, y la empresa ideal es aquella que tiene confianza, hay estrategia, hay resultados y hay control. Esto, digamos, es una de las realidades con las cuales nos encontramos en el tejido empresarial, digamos, arriba del 90%, y para ponerlo más claro, debo demostrarles que la empresa familiar no es equivalente, no es igual a la empresa convencional. La empresa familiar se caracteriza por un elevado grado de empirismo. La familia es un factor fundamental. Los miembros de la familia están involucrados en la actividad empresarial y los valores personales, por lo general, tienden a ser los valores de la compañía. En cambio, la empresa convencional es una empresa que tiene un direccionamiento estratégico y es una entidad, digamos, independiente a los dueños. Es decir, se ve diferente el propietario de la empresa constituida. Es decir, para concluir, yo pensaría en este tema que si la empresa familiar tuviera esos atributos que tiene precisamente, que es la familia y los valores personales, y se viera cargada de aquellos atributos de la convencional, que es la dirección estratégica, y verse como entidad independiente a su dueño,
entonces la empresa familiar tuviera, digamos, mejores resultados, ¿ya?, que los que tiene actualmente. Esta es una realidad que presenta actualmente el tejido empresarial salvadoreño. Yo voy a explicar luego por qué esto es importante. La gente me pregunta convencionalmente si estamos frente a una recesión o frente a una desaceleración económica. Primero debo de aclarar como economista que desaceleración no es lo mismo que una recesión. Para ponerlo en perspectiva, piense que usted va manejando un carro a 100 kilómetros por hora y este carro de repente comienza a bajar de velocidad, pasa de 100 a 90, 70, 50, 40, 30, 10 kilómetros por hora. Es decir, lo que está pasando es una desaceleración, ¿ya?, para entenderlo de esta forma. Entonces, económicamente, una desaceleración consiste en una ralentización, se vuelve más lento el crecimiento económico. Pero la recesión, en cambio, es un periodo negativo en donde el decrecimiento de esa desaceleración, digamos, no presenta un comportamiento errático, sino que es, digamos, una tendencia y obviamente hay una caída importante en el Producto Interno Bruto de suerte tal que este tiende a cero o incluso se vuelve negativo. En las economías como la nuestra, el Producto Interno Bruto se mide una vez al año. En economías como Estados Unidos, el Producto Interno Bruto se mide 3, 4 veces en el año, es decir, se mide trimestral. Es decir, que cuando la caída del Producto Interno Bruto se va volviendo constante, periodo a periodo, ¿ya?, es decir, se vuelve sostenida, podemos pensar que vamos a llegar a un punto en donde se vuelve negativo, ¿ya?, y en ese momento estamos frente a una recesión. Entonces, si a mí me preguntan, que es la pregunta habitual que tengo en mi consultoría, es, Pablo Ernesto, me preguntan, ¿estamos frente a una recesión o estamos frente a una desaceleración? Es decir, nos encaminamos, digo yo, a una clarísima recesión a nivel mundial. Y los síntomas de este proceso recesivo, ¿cuáles pueden ser? Primero, hay altas tasas de desempleo. Segunda característica, hay una desaceleración económica, como ya lo indicaba, hay una caída en la producción en el sector industrial, y obviamente las ventas a nivel intersectorial y sectorial, digamos, se desploman. Entonces, cuando usted, digamos, trata de analizar a dónde estamos y para dónde vamos, está claro que nos encaminamos a una gran recesión. Mundialmente me preguntan, ¿esto es, digamos, una tendencia a nivel global? Pues de hecho sí. Países que van a estar, que se estima o que se calcula que van a estar fuera de este periodo únicamente son dos, son India y son China. China, acostumbrada a crecer más del 10% en el PIB, se calcula que va a crecer cerca del 2%. Para China, acostumbrada a ese nivel de crecimiento, obviamente, a pesar de que va a tener crecimiento positivo, será, digamos, una tendencia desacelerada que no va a llegar a la mejor recesión, pero sí a un fuerte crecimiento. El resto de países, como la economía nuestra, obviamente, van a entrar en un periodo recesivo. Ahora, ¿cómo se refleja precisamente la crisis en el sector, en este sector empresarial? Hay 4 puntos fundamentales que debe de entender usted para sentir o para ver reflejada la crisis. Número 1, hay una disminución desde brusca hasta nivel 0 en el nivel de ventas. Es decir, no es una caída sostenida poco a poco. Piense usted que las ventas cayeron en noviembre, cayeron en diciembre, cayeron en enero, cayeron en febrero, cayeron en marzo. Es decir, vamos viendo una caída sostenida en el nivel de ventas. Eso, digamos, no es el caso, sino que las ventas caen, digamos, de forma brusca, inclusive en empresas donde el nivel de ventas es 0. 2, hay una acumulación importante en el nivel de inventario. Es decir, el producto, lo que los economistas decimos, la rotación se vuelve tan lenta o se vuelve, digamos, 0, o en términos de marketing, la rotación de inventario, decimos, el producto no se desplaza, es decir, lo tengo acumulado en inventario. Tercero, hay un problema de caja, producto de ventas nulas o bajas, y por lo tanto hay un problema grave de liquidez. Es decir, no puedo vender, tengo el producto terminado, tengo materias primas, tengo activos, pero no tengo dinero para hacerle frente a las obligaciones de corto plazo y por lo tanto al resto de liquidez. Y número 4, lo que estamos viendo es aumento en la morosidad, la cesación de los pagos, inclusive la quiebra empresarial. Por un lado, a mí me cuesta, digamos, hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo, y por otro lado, los derechos que tenía, es decir, las cuentas por cobrar, otros que yo tenía frente a otros, esos derechos que tenía, también el otro está en imposibilidad de hacerle frente a sus obligaciones. Entonces, la cuarta manifestación de cómo se refleja la crisis en el sector empresarial es la mora.
fuerte cantidad de mora, cuentas que se van a volver o se están volviendo incobrables, ¿ya? Y al final obviamente nos puede afectar tanto que nos puede llevar a la crisis, o mejor dicho, a la quiebra empresarial. ¿Qué diferencia podemos observar entre la crisis del año 2008 y esta crisis? Bueno, yo he tratado de hacer un cuadro comparativo en donde le pongo 4 o 5 diferencias y 2 similitudes. Primero, en el 2008 la crisis se dio fundamentalmente en el sector financiero. Esta crisis se da en el sector salud. 2020 hay una diferencia. 2, la economía se presenta por ser precisamente en el sector financiero la crisis. La economía se vuelve, nos encontramos frente a problemas serios de liquidez. En cambio, el 2020, la crisis al ser en el sector salud, encuentra la economía mundial precisamente con altos niveles de liquidez, ¿ya? Que al final, por efecto contagio, por efecto sistémico, la crisis de salud va a pasar al sector empresarial y al sector financiero. Entonces vamos a entrar en problemas de liquidez en el mediano plazo. Eso así va a ser, pero la crisis, una diferencia es que nos encuentra líquido en 2008, en 2020 nos encuentra con importantes niveles de liquidez. En el 2008, otra diferencia es que hay una baja sostenida en el nivel de ventas, ¿ya? Es decir, punto a punto, como intentaba explicar en la lámina anterior, punto a punto las ventas van cayendo. En este caso no, en el 2020, es decir, las ventas caen de tajo, las ventas se desploman sin ralentizar, no hay una condición ralentizada, sino que las ventas caen de una vez. Y un último punto es que en el 2008 el impacto fue fundamentalmente en la demanda. Es decir, no teníamos problemas de producción, pero sí problemas de demanda. En el 2020 lo que tenemos es un shock en la demanda, es decir, por un lado cae la demanda, la venta se refleja en el sector empresarial, pero también tenemos problemas en la oferta. Es decir, al no haber libre movilidad de bienes y factores, bienes de producción y factores de producción, como la mano de obra, como las materias primas, como las cadenas de suministros, entonces también vamos a tener o estamos teniendo problemas de oferta. Algunas similitudes, bueno, la crisis son similares en cuanto a magnitud y dimensión, por lo menos hasta el día que estamos hablando. Obviamente se prevé que la crisis sanitaria que va a contagiar a la economía, o está contagiando, ya contagió a la economía, obviamente va a tener mayor impacto que el año 2008. Pero hoy por hoy, que estamos hablando de unas similitudes en cuanto a dimensión, magnitud, se parecen. 2, la crisis se vuelve sistémica en ambos lados, en ambos años, que golpea con más fuerte a los sectores más vulnerables, y en el caso empresarial, precisamente a la MIPYME, a la micro, pequeña y mediana empresa, que es más del 90% del tejido económico de este país. Ahora, en el análisis de los factores, hay factores empresarios. Fíjese, hay factores que son de naturaleza interna y hay factores que son de naturaleza externa. A los de naturaleza externa, los economistas le llamamos sobredeterminantes, es decir, aquellos factores que el empresario, la empresa precisamente no controla. Es decir, no controlamos la pandemia, es un factor externo que nos llega a la empresa. No controlamos el comportamiento de los clientes, podemos inducirlos, pero no los controlamos. El proveedor, el comportamiento son variables que están afuera de la empresa, están en el entorno, al mismo acreedor, el financiamiento mismo. No sabemos, digamos, si vamos a tener acceso a la fuente de financiamiento y qué tipo de fuente de financiamiento. No controlamos, no tenemos ninguna incidencia sobre las actitudes o las acciones del gobierno, sobre los morosos incluso. Podemos hacer la gestión, ¿ya? Pero igual no tenemos la última palabra. No controlamos, no podemos incidir en la competencia sobre los recursos mismos, etcétera, etcétera. A esto le llamamos sobredeterminantes externos. Y estos, la empresa, de nuevo, no controla. Pero hay determinantes que son internos, hay cosas que dependen de nosotros. La administración depende de usted como empresario. Y lo que observamos en gran medida es un desorden administrativo. Contar con una estrategia claramente establecida con visión de mediano y largo plazo también depende de mí como empresario. Lo que encontramos es ausencia en la estrategia, como ya lo explicaba. Lo que encontramos es un fuerte empirismo producto de la naturaleza del tipo de empresa que yo mencionaba antes, y el conocimiento debe ser parte, y la inclusión del conocimiento en la toma de decisiones tiene que ser parte de la estrategia y de la gerencia de la compañía. No encontramos obsolescencia cuando nosotros podemos controlar la innovación, depende de nosotros. El control depende de nosotros, ya lo explicaba, y lo que tenemos es descontrol. Información, tenemos poca información, y la información depende de nosotros, ¿ya? Piénsese que muchas de las empresas en este tejido económico salvadoreño no cuentan con contabilidad, no llevan contabilidad formal. Pero eso, digamos, bueno, la primera invitación es que formalice la empresa, pero igual
el no estar formalizado no debería ser, digamos, una excusa para no contar con información. Perfectamente podríamos llevar registros, ingresos de los gastos de la empresa, de las cuentas por cobrar. Lo que tenemos actualmente es que un determinante interno es la información, depende de mí como empresario. Sin embargo, la realidad que me dicen, poca o nula información. Los resultados deben de ser positivos. La empresa privada, la empresa como tal, el objetivo fundamental, siempre lo repito, la empresa privada es ganar, ¿ya? Y por lo tanto son genuinos, legítimos y necesarios. Los resultados positivos, sí. Pero lo que tenemos actualmente, que es las empresas, digamos, con pérdidas o con estados, digamos, de resultados entre positivos y negativos, es decir, muy pírricos. El apalancamiento, por ejemplo, es necesario en cierto momento, obviamente, es requisito, es necesario para invertir, es necesario en forma de capital de trabajo, pero digamos, no es un endeudamiento, digamos, emocional, tiene que ser un endeudamiento racional. Y entonces lo que observamos actualmente en empresas que es empresas que están por lo general sobreendeudadas. La racionalidad debe ser parte de la toma de decisiones de los empresarios. Actualmente, la racionalidad en mucho no es parte de la toma de decisiones. Es decir, las decisiones las tomamos de manera emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, en el análisis factorial tenemos externos e internos. Los externos no dependen de mí, pero los internos sí. Y si los externos me están golpeando, los internos deberían de ser, digamos, mi fortaleza. El problema es que con esta camándula de resultados que yo le he puesto acá, o de factores, lo que tenemos son deficiencias, obviamente, que hacen que la crisis y esos sobredeterminantes externos me terminen golpeando más de lo que deberían de hacer. Yo cuento con una reflexión inicial. Yo les digo aquí, a esta altura, lo que yo pienso es que lo que tenemos es una grave crisis sanitaria que actúa como un sobredeterminante externo o variable exógena a las empresas y que por su naturaleza prioriza la salud por sobre la economía. En consecuencia, el shock y las contracciones simultáneas de la oferta y la demanda conllevan a la pérdida casi completa de la actividad económica sectorial, dado que el contagio sanitario conlleva un contagio de la economía. Por definición, economías que son sistémicas. Uno, de baja anula la producción, pérdida casi completa de los ingresos. Podemos entender necesidad de enfrentar los costos fijos, cuentas por pagar insolutas, la mayoría no pertenecen al sector alimentos, hospitales ni farmacias, que son los que de alguna forma están creciendo, obligaciones tributarias que cubrir, temporalidad incierta de la crisis, etcétera. La ecuación se complementa y se vuelve dramática cuando, aunado a dichos sobredeterminantes o factores externos, internamente la empresa salvadoreña se constituye en sociedades tradicionalmente familiares del orden, como ya explicaba, entre críticas e ingenuas, carentes de estrategias, de resultados y de control, operando con un capital de trabajo al límite, sin reservas, y cuya forma de tomar las decisiones gerenciales se caracteriza precisamente por una fuerte carga emocional, tradición y empirismo. Esta limitación es endógena frente a una crisis tan severa, la vuelve aún más vulnerables y susceptibles a ser las primeras bajas en una lucha por la supervivencia. Por ello, le pongo acá, empresario, considero que esta reflexión debería movernos como empresas a hacer las cosas de una forma diferente luego de la crisis, especialmente en la manera de gestionar negocio y en la utilización de herramientas de orden financiero. Con ello tendríamos empresas mucho más robustas, mejor fundamentadas, más sustentadas, más rentables, mejor administradas y mejor preparadas para aprovechar las nuevas oportunidades y por ende para hacer frente a la crisis de carácter cíclico. Esta viene siendo una reflexión inicial que yo le escribía para esta ponencia, en donde yo quiero llevarlo luego a una reflexión final. Ahora, ¿cómo se vislumbra a las empresas después de la crisis? ¿Qué es lo que nos compete? ¿Cuáles se prevé, diría yo, la pregunta que me hacen comúnmente, que van a ser algunas de las necesidades empresariales apremiantes después de la crisis? Y para ello yo como que divido los plazos en dos. En vez de llamarle corto, mediano y largo plazo, le llamo plazo inmediato y plazo corto plazo, ¿ya? Pero en el plazo inmediato hay tres necesidades que son, digamos, las que están prevaleciendo. Cuando usted abra la empresa después de la crisis y cuando esto pase, va a tener, digamos, una necesidad enorme de liquidez, va a tener, digamos, necesidad de volverse solvente ante la insolvencia y va a tener una enorme necesidad de incrementar el nivel de ventas hasta los niveles, al menos de lo que tenía antes de la crisis.
En el corto y mediano plazo, eso es para el plazo inmediato. En el corto y mediano plazo, una reestructuración. Hay que repensar el actual modelo de negocio que tenemos. ¿Ya? Sigue siendo válido. Hay que actualizarlo. La crisis me enseñó algo para entender que tengo otras oportunidades para manejar el negocio de forma diferente. Vamos a estar frente a una necesidad de productividad. Productividad es una razón de eficiencia. Los economistas decimos que la productividad viene siendo la unidad de producto alcanzado por cada unidad de insumo utilizado. Es decir, que también estoy ocupando los recursos que tengo disponibles. ¿Ya? La otra necesidad que va a aparecer o está apareciendo ya en el corto y mediano plazo va a ser una estrategia de ocupar precisamente planificación financiera. Mucho empresario me dice, Pablo Ernesto, mira, yo aquí, a mí de verdad, de que, ¿por qué creer en la planificación? Si al final las cosas en la vida real no suceden exactamente como uno las planifica. Pero siempre, digo yo, mejor tener un plan a no tenerlo. La improvisación precisamente está a la cuna, está a la base de todos los problemas que se tienen. Por lo tanto, le invito a que cuente, que diseñe una estrategia comercial, una estrategia empresarial y al mismo tiempo cuente con un nivel importante de planificación financiera. La necesidad número 5 es la innovación y la necesidad número 6 es la tecnología. Precisamente estamos en una era tecnológica en donde necesitamos mover y utilizar esos recursos tecnológicos como el que tenemos en este momento para repensar y repotenciar el negocio. De nuevo, el plazo inmediato, los dos puntos fundamentales son la solvencia y la liquidez, perdón. Ahora, ¿cuál va a ser, digamos, la situación o el status quo previsible de su empresa después de la crisis? Primero, cuando la pandemia, digamos, haya bajado esa curva famosa de que todo el mundo nos habla, los médicos nos hablan, cuando la movilidad de los bienes y factores sea posible, cuando nos digan la cuarentena pasó, ya podemos volver a la normalidad. Lo que tenemos que hacer es reaperturar el negocio. ¿Pero quiénes? Nada más los supervivientes de la crisis. ¿Ya? Aunque se escuche duro, es la verdad. Aquellas empresas que supervivieron la crisis. Es decir, hay que abrir el negocio. ¿A qué más me enfrento? Primero, morosidad. Y al menos calculo yo como consultor que van a ser 3 meses en las cuentas por pagar. Es decir, estoy en mora. No puedo pagar las cuentas y tengo mora por lo menos de 3 meses. Tercero, una dificultad severa de recuperación de las cuentas por cobrar. Ahora no las cuentas por pagar, sino que las cuentas por cobrar. Es decir, la gente no me paga porque está en situaciones iguales o peores que las mías. 4, liquidez completa, insolvencia financiera. Es decir, no tengo dinero, tengo activos, pero no tengo dinero y por lo tanto no puedo afrontar mis obligaciones de corto plazo. Número 5, urgidas las empresas de un capital de trabajo mínimo para operar. Necesito para la chispa, la bujía que enciende el motor. Por lo tanto, necesito capital de trabajo. Número 6, muchas empresas se van a ver ante una confusión funcional, es decir, administrativa y operativa. Lo que significa es, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Por dónde comienzo? ¿Son las finanzas? ¿Son las ventas? ¿Son los recursos? ¿Es el personal que ya no tengo? ¿Son los clientes? No sé. Es decir, va a haber una confusión funcional. Número 7, una recuperación lenta de la venta hasta llegar a sus niveles anteriores a la crisis. Como consultor, considero que para recuperar el nivel de ventas anteriores a la crisis van a pasar por lo menos 12 meses, si no es que más. Y en el corto plazo, necesidad de resetearme yo como empresario y resetear parte del negocio, especialmente algunas áreas clave, tales como la gestión, la gerencia, el modelo de negocio vigente y la manera de tomar las decisiones. Estos 8 aspectos van a definir, a mi criterio, la situación post-crisis. Ante esto voy a estar. Ahora, ¿cómo afronto la crisis? Como dice la película, el día después. Ok, ahora pasa la crisis. ¿Cómo afronto esta realidad a la cual me voy a enfrentar y cómo afronto la crisis? Bueno, lo que tiene que hacer son 3 cosas básicas. Primero, ocupar un alto nivel de racionalidad. ¿Ya? Esto es fundamental. Es decir, racionalizar ¿qué? Las decisiones en cuanto a reducción de costos, en cuanto a máxima flexibilidad, en cuanto a repensar el modelo de negocio, es decir, en cuanto a lo mejor repensar los niveles de inventario, repensar los niveles de ventas, es decir, racionalizar, que se vuelva racional la toma de decisiones en mi empresa. 2, potenciar el área de ventas, y aquí yo le llamo la intensidad en la cobertura, en el detalle y sobre todo en el alcance de gestión. No descuidar los mercados que teníamos antes de la crisis.
Y una tercera recomendación no menos válida es la necesidad de buscar asociatividad, es decir, otros que compartan visiones, estrategias y que anden buscando exactamente los mismos objetivos. Ahora, como estamos hablando de finanzas, yo de las tres me centro precisamente en la primera, que es la que tengo marcada ahí, en la necesidad de ser racionales en la toma de decisiones. Debe de saber usted, empresario, que la función financiera consta o se encarga o abarca tres campos fundamentales. Primero, las decisiones de inversión. Eso compete a las finanzas. Las decisiones de financiamiento también compete a las finanzas. Y también las decisiones de distribución de utilidades es otra de las funciones financieras. Como estamos frente a una condición especial, de estas tres que yo le presento en esta webinar, yo me voy a fundamentar en una de ellas. En este momento nadie está pensando en decisiones de inversión, por lo tanto las finanzas no pueden estar enfocadas ahí. Y al final también nadie está pensando en distribuir utilidades que ni siquiera he conseguido, ¿no? Estoy pensando precisamente en la sobrevivencia del negocio. Entonces aquí, dentro de la función financiera, son las decisiones de financiamiento las que en este momento me competen, ¿ya? Ahora, en estas condiciones, los dos principales desafíos financieros del plazo inmediato, ¿cuáles son? La liquidez y la solvencia. Para repasar un poco los conceptos, la liquidez viene siendo la cualidad que tienen los activos que figuran en mis balances, ¿ya?, de convertirse rápidamente en dinero. ¿Cierto? Un activo puede ser las cuentas por cobrar, son activos, son derechos que yo tengo. El inventario que tengo de materias en proceso, materias primas o productos terminados también son inventarios, ¿ya? Entonces la liquidez, digamos, esa capacidad, ¿ya?, que tienen los activos con los que yo cuento de convertirse lo más fácil, lo más rápido en un activo todavía más líquido, que es el disponible, que es el efectivo. Y la solvencia es la capacidad de la empresa para atender precisamente sus obligaciones de corto plazo, ¿ya?, que debemos a proveedores, otras cuentas por pagar, etcétera. Entonces, los dos principales desafíos financieros después de la crisis o en el plazo inmediato, no en el corto plazo, son liquidez y solvencia. Frente a este desafío, ¿cuáles son, digamos, las limitantes, las alternativas y las oportunidades que tengo? Debo, sin embargo, hacer recalcar precisamente lo que mencionaba. Frente a estos desafíos, ¿ya?, de carácter financiero, la mayor parte de compañías presentan al menos las siguientes limitantes. Uno, no cuentan con información ni cuentan con registros sobre los ingresos y gastos. Para otros, la contabilidad les sirve únicamente como un requisito porque Hacienda nos lo pide, porque el fisco lo requiere. Pero debo de entender que a través precisamente de esos estados financieros, yo llamo contabilidad, me dicen, pero la utilizo únicamente como un requisito. Puedes leer cómo está tu empresa, ¿ya?, a través precisamente de esos estados financieros y hacer finanzas con ellos. La contabilidad nutre a los economistas, nutre a los financieros de insumos para poder precisamente hacer finanzas y darle cumplimiento a esas tres funciones de las finanzas. Otra limitante, ¿cuál es? Manejo empírico del negocio. Número 4, la toma de decisiones es emocional con poca racionalidad. Y número 5, hay un desconocimiento de la verdadera situación financiera. Entonces se vuelve mucho más complicado frente a la situación de estos sobredeterminantes externos en entender cómo le puedo hacer frente si ni siquiera sé cómo estoy, ¿ya? Es decir, el doctor, un poco difícil, nos dice qué beber, qué pastilla, qué acciones tomar para mejorar la salud de nosotros si ni siquiera sabemos a dónde nos duele. Algo así, un comparativo. Y esta toma de decisiones a las cuales yo les incito, esta toma de decisiones gerenciales de hoy en adelante que deben estar cargadas de una dosis alta de racionalidad, ¿ya?, se puede presentar en tres condiciones. Un gerente como usted, un empresario como usted, puede tomar decisiones en condición de incertidumbre, en condición de certeza y en condición de riesgo. Incertidumbre, pues no conozco ninguna variable, no conozco posibles escenarios, no conozco absolutamente nada, no tengo información. Prácticamente lo subo a un ring, le pongo una venda de oscura, le digo, bueno, que comience el combate, usted no sabe ni quién es el oponente ni dónde están, o sea, incertidumbre. Situación extrema es la situación de certeza. Al otro lado, certeza es que yo conozco todas las variables, todos los posibles resultados, todos los posibles escenarios. Digamos, eso no es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, en la toma de decisiones hay que entender que la toma de decisiones se da más en una condición de riesgo.
en donde yo tengo incertidumbre y tengo certeza. Pues yo prefiero que en esa mezcla la certeza sea mucho más fuerte, mucho más alta que la incertidumbre. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Y el riesgo en la toma de decisiones no se puede evitar, es inherente, es como chocar al manejar. Yo manejo y obviamente yo puedo ser, digamos, el primo hermano de Michael Schumacher. Yo puedo decir, mira, yo no choco, no voy a chocar nunca, si soy el mejor volante. Sí, pero a mí me pueden chocar. ¿Okay? Entonces, el riesgo es inherente. Entonces, ¿cómo se disminuye el riesgo en la toma de decisiones? Lo que requieres es más y mejor información. Es la única forma de disminuir el riesgo gerentes empresarios en la toma de decisiones. Otra vez, recalcando, ¿cuál es el problema? Que esa información a lo mejor no la tengo. Esa información la tengo limitada, no la dispongo o simplemente la tengo pero no la estoy utilizando. En condiciones normales hay una máxima financiera. En condiciones donde no hay esta pandemia, no existe esta crisis sanitaria, no hay COVID. Y es que la máxima en finanzas dice que los problemas financieros de las empresas nunca se solucionan desde el pasivo, es decir, desde la deuda, endeudándonos más, sino que se solucionan desde el activo, reorganizando la actual estructura y adaptándola a las necesidades actuales del momento. Entonces, bajo estas condiciones, ahí es la responsabilidad suya. Y desde su lógica, digamos, ¿qué alternativa yo le propongo como consultor para recuperar la liquidez y la solvencia con mucha rapidez? Le propongo básicamente 10 alternativas. ¿Son las únicas? No, ¿ya? Pueden haber más. Aquí les sugiero 10 que son muy prácticas. La estrategia de recuperación vista desde adentro, desde lo que usted puede hacer, no desde afuera, ya no un factor que usted no controla, cuáles pueden ser. Número uno, liquidación inmediata de algún exceso de inventarios, activos de la empresa menos líquidos, ¿no? Hay que deshacerse de todo ese activo, a lo mejor, ¿ya? Que yo tengo en exceso. Tengo inventarios, a lo mejor tengo algún equipo que no estoy utilizando, eso me provee liquidez. Piense, digamos, y esta no es una receta única. No es una receta, digamos, cada empresa es una realidad diferente, ¿no? Y afronta en común, digamos, este tipo de problemas, pero sus posibilidades son mayores y menores depende de su condición. Para aquellas que lo pueden hacer, una liquidación inmediata de algún exceso de inventario. Número dos, negociación de algún porcentaje de las cuentas por cobrar vía factoraje financiero. El factoraje es eso, ¿ya? Es decir, yo voy a una empresa que da este servicio financiero y entonces llevo mis cuentas por cobrar, la gente no me ha pagado y le vendo a esta empresa de factoraje mis cuentas por cobrar. Ellos me aplican un factor, ahí viene la palabra factoraje, y entonces en vez de darme el 100% de las cuentas por cobrar, me dan un factor, me dan un 80% por decir algo, ¿ya? Es decir, pero es mejor 80 hoy y no, digamos, un 100% que a lo mejor no sé cuándo lo voy a recuperar. Es decir, yo sí puedo recuperar rápidamente la liquidez y la solvencia. Una tercera alternativa que yo les planteo, ¿cuáles, empresarios? Uso del trueque funcional con aquellos cuyo estatus potencial sea el de proveedor y el de cliente. Cuando tengo liquidez, necesito la bujía, la chispa para encender el motor de mi empresa, pero lo dejo de dinero. Solución, bueno, a lo mejor yo soy una empresa, un taller, voy a poner un ejemplo nomás ya de todos los sectores que existen. Yo soy un taller, a lo mejor la empresa que provee un insumo que yo utilizo, le digo, ¿sabes qué? Yo veo tu flot y a cambio, en vez de que me pagues con dinero, me pagas con producto que yo requiero para el normal giro de negocio. Entonces es lo que llamamos trueque. Para esto tiene que haber de alguna forma alguna coincidencia. Es decir, ese tercero tiene que ser al mismo tiempo proveedor y cliente. Piense en estas alternativas, ¿ya? Y si usted está en esta capacidad. Otra cuarta alternativa para recuperarlo sería descuentos por pago anticipado o arreglos especiales en las cuentas por cobrar en mora. Yo puedo pensar lo siguiente, yo soy un hotel, yo puedo prever que la crisis, a lo mejor, por lo menos la emergencia sanitaria, pasa en unos meses. Yo puedo pensar entonces que a lo mejor para esa bola que está pensada, para esas vacaciones de diciembre, yo soy un hotel y entonces yo te facturo hoy y a cambio de facturar en este día para tus vacaciones de diciembre, yo puedo dar un descuento de un 30%, perdón por el número, eso a lo mejor dependerá de cada empresa, pues, pero puedo aplicar. Entonces yo recupero liquidez anticipada y tengo el compromiso de brindar el servicio de aquel que me lo ha comprado, ya precisamente con descuento. O un arreglo especial, ya, de aquellas cuentas por cobrar,
entonces yo hago la relación, digamos, entre lo que puedo o lo que arriesgo perder de mis derechos en la cuenta por cobrar y hago un arreglo especial que a lo mejor le provea pagar, no como estaba en el documento de aquel que me deben, sino que a lo mejor le doy tiempo para que me paguen cuotas o a lo mejor le aplico un descuento, digamos, por pronto pago. Una quinta alternativa, ¿cuál puede ser? Descuento por pronto pago, precisamente, ¿ya? O estos arreglos también de especiales. Número 6, venta de los activos improductivos de negocio, lo que llamamos en finanzas activos no estratégicos. La empresa a lo mejor tiene una capacidad importante, a la par tiene un terreno que no está utilizando, es un terreno que lo compró previendo a lo mejor un crecimiento de aquí a unos años, o no sé, qué sé yo, que a lo mejor puede ser una maquinaria, puede ser un terreno, puede ser un equipo que no esté utilizando. Ni a lo mejor es un activo improductivo, o a lo mejor ya no es estratégico, no es fundamental para el desarrollo de las actividades de negocio. Unas siete recomendaciones serían un financiamiento a través de los proveedores de negocio. No hay, digamos, forma más interesante que proveerse y al mismo tiempo que el proveedor me dé crédito. Es decir, yo me estoy apalancando sin necesidad de efectivo las operaciones de negocio financiándome del proveedor. Hay proveedores que tienen, digamos, un tipo de interés por sus servicios de proveeduría y otros que no tienen tipo de interés. Es decir, financiarme a través del proveedor viene siendo una alternativa adicional. Alternativa número 8, utilización del mecanismo de leasing o arrendamiento para disponer de activos fijos necesarios para las operaciones de negocio, así como el factoraje o el factoring, es decir, vender mis cuentas por cobrar a alguien que tenga liquidez y que puede proveérmela. El factoraje o el factoring también es otra alternativa, ¿ya? Yo puedo crear un contrato de factoraje y en vez de adquirir el equipo y pagarlo de una vez, puedo estarlo pagando, digamos, a través de un arrendamiento financiero y al final con opción incluso de compra del equipo, ¿no? ¿Cierto? Después de haber pagado un tanto, el proveedor que me da el factoraje hasta me puede vender el equipo si es que sí lo quiero. Y entonces no tengo que descargar de una sola vez cualquier cantidad de plata, sino que me estoy de alguna forma ayudando financieramente en el negocio. Una novena alternativa es la inclusión de nuevos socios que aporten capital operativo, evitando así endeudamiento. Yo no quiero endeudarme, entonces, ok, puedes invitar a otros y hacerlo parte del negocio, aunque esto implique compartir parte del capital accionario de la compañía. Ya no va a ser usted nada más el dueño, sino que tiene un socio, pero un socio que aporta capital y en este momento a lo mejor lo necesita. Y una décima alternativa es la renegociación de las cuentas en mora con los proveedores, aunque no implique el pago de intereses. Hable con su proveedor, aquí ya no es cuenta por cobrar un derecho que usted tiene y va a arreglar con lo que le deben, sino que es al revés. Me están exigiendo un dinero que no tengo, a lo mejor igual que yo hago con mis clientes, aunque yo soy cliente de otro, entonces la mora, la cuenta por pagar, a lo mejor la puedo negociar de una forma favorable que no implique las necesidades enormes de efectivo, ¿ya? 10 formas que me parecen, digamos, prácticas interesantes de analizarlas para recuperar la liquidez y la solvencia. En condiciones anormales o atípicas, que es lo que nos compete ahorita, es anterior eran 10 condiciones internas que dependen de ti, que puedes hacer, que puedes ejercitar, que puedes repensar. En condiciones anormales o atípicas, conlleva repensar la toma de decisiones, específicamente atinar sobre las condiciones también de un posible financiamiento. Sin duda alguna, le pongo acá, la clave pues está en si sus decisiones están o no fundamentadas en la correcta lectura e interpretación de los estados financieros de su empresa y en saber sopesar la alternativa, lo que significa que esto requiere racionalidad. Estoy poniendo acá, no se trata de tomar el primer financiamiento que me llegue, no se trata necesariamente de aquel que me la pone más fácil, no, ¿ya? Sino que se trata de analizar aquel financiamiento que es más conveniente para mi empresa, ¿ya? Es decir, por lo tanto, otra vez le pido racionalidad, es decir, le pido números, no decisiones emotivas. En condiciones anormales o atípicas, es imperiosamente necesario que las empresas busquen en primera instancia soluciones, les pongo acá, desde adentro, es decir, que dependen de mí, las que ya vimos, las que ya vimos. Hacer más con lo mismo, es decir, una razón de eficiencia, le estoy pidiendo productividad empresarial, sin recurrir en primera instancia al financiamiento externo. Y de ser así, que de verdad las condiciones no dan y lo que requerimos o necesitamos de financiamiento externo, sepan ustedes, como ya le indicaba, evaluar aquellas alternativas que se traduzcan en, uno, solvencia,
Operativa, crecimiento, expansión del negocio y sobre todo que al mismo tiempo sea un financiamiento que nos vuelva rentable el negocio. Ahora, un posible plan de reactivación, esa es una condición desde afuera que no depende de usted. También es una alternativa para recuperar la liquidez y la solvencia de que yo hablaba. Número uno, aquí le pongo procurar los recursos necesarios provenientes de líneas de crédito contemplados en un previsible programa de apoyo empresarial promovido por el gobierno central. Es una pregunta frecuente que estoy recibiendo, Pablo, ¿va a haber algún plan de recuperación? Obviamente es previsible que sí. Yo entendía que el gobierno central está precisamente previendo un plan de recuperación o de reactivación de la economía y entonces obviamente habrán fondos, entiendo yo, entre otras medidas disponibles para el sector empresarial para precisamente generar la chispa que requiere el motor para encender. Entonces hay que estar procurando esos recursos, porque si son recursos provenientes del gobierno central y van, digamos, en forma de líneas de desarrollo económico, obviamente van a ser créditos blandos, lo que significa que se prevé que van a tener un plazo más largo para pagarlo y una tasa de interés más baja, porque el interés obviamente no sería tanto comercial, sino que reactivación nacional. Entonces hay que estar pendiente. Otra vez, necesita estar completamente informado gerente, empresario. Y esa información, ya, obviamente va a ser clave, otra vez, para la toma de decisiones. Dos, procurar asociatividad empresarial, es decir, la unión, ya lo decía yo, de voluntades, iniciativas y recursos por parte de un grupo de empresas alrededor de objetivos comunes. Perdón por el comercial, pero que más que la gremial líder en este país, la Cámara de Comercio e Industria, precisamente donde están todos aquellos, ¿ya? O estamos aquellos que precisamente respiramos, o tenemos un mismo objetivo, ¿ya? Entonces, una invitación sería buscar este u otro tipo de asociatividad empresarial. Y número tres, aprovechar posibles beneficios fiscales a manera de diferir en el tiempo parte de las obligaciones financieras de la empresa. Otra vez hay que estar informado, porque un plan de reactivación yo pensaría que tiene un componente de financiamiento, pero a lo mejor tiene un componente, digamos, de cierta, digamos, condescendencia fiscal. No me pregunten qué tipo vienen estos planes, porque a lo mejor no lo sé, no tenemos información, pero entiendo que esta semana o la próxima habrá por lo menos algunas líneas, grandes líneas, sobre lo que se planea con el sector empresarial. Y la crisis genera oportunidades, ya lo sabemos, toda crisis sinónimo de oportunidades empresariales. Yo la primera oportunidad que le veo post-crisis, ¿cuál es? Después de la crisis, van a haber nichos de mercado descubiertos o que por ahora ya se encuentran disponibles después de la crisis. Hoy están ocupados, post-crisis estarán disponibles. Hay empresas que no van a resistir, digamos, la crisis y obviamente van a salir de mercado. Eso va a generar un nicho. Dos, empresas que van a haber reducido, que ya, como ya lo tienen, el nivel, digamos, de actividad económica, van a crear nichos. Entonces, para otras empresas habrán oportunidades para ocupar esos nichos que por ahora están ocupados, pero después de la crisis estarán disponibles. Una segunda oportunidad es la posibilidad de condiciones favorables en cuanto a incentivos fiscales, ese es externo, pero son oportunidades e incentivos a través de líneas blandas de crédito. Una tercera es descubrimiento de formas novedosas de operar y de la forma de entender el negocio, es decir, un replanteamiento del negocio. A lo mejor no creíamos mucho en el teletrabajo, a lo mejor no creíamos mucho en el delivery, a lo mejor no creíamos mucho en otras formas de entrega, en otras formas de suministrar, y lo estamos descubriendo. Es decir, de alguna forma la crisis ha sido una escuela, nos ha enseñado que existen también otras formas iguales o mejores para hacer las cosas como ya las hacemos. Número 4, mayor claridad para comprender las áreas donde la empresa agrega más valor y la importancia de la optimización, la productividad y la rentabilidad. Es decir, cuando uno piensa en una empresa, puede pensar que hay áreas o hay sectores donde a lo mejor no se agrega mucho valor. Entonces, eso me permite a mí reevaluar la empresa. ¿Para qué? Para apostarle más ahí donde se agrega más valor, ¿ya? Y que se necesitan entonces para aprovechar estas oportunidades. Porque tú me dices, Pablo Ernesto, tú estás diciendo que hay oportunidades, que tenemos alternativas después de la crisis. Entonces yo, empresario, yo gerente de empresa, ¿qué requiero para aprovechar esas oportunidades? Bueno, para aprovechar las oportunidades, primero requiero, como está en la foto, que tengas una visión grande exactamente de a dónde quieres estar, qué tienes que hacer. Hay que repensar el negocio, ¿no? Hay que volverse menos operativo, hay que volverse menos del día a día y repensar el negocio.
Entonces, para aprovechar las oportunidades desde la lógica financiera hay dos cosas fundamentales, A y B. La A necesita de un conocimiento amplio de las actuales condiciones de la empresa. Estos momentos de poca actividad o nula actividad precisamente deberían de servir para conocer mi empresa. Y aquí implica conocer primero cuál es el punto de equilibrio en mi empresa. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe cuál es ese nivel de actividad o de ventas, o de ingresos, diría yo, en donde usted no gana ni pierde? Y punto más allá del cual usted comienza a ganar o punto menor del cual usted comienza a perder. O sea, usted conoce el punto de equilibrio. Segunda, conocer cuál es su rentabilidad actual, rentabilidad de la empresa, ¿ya? La rentabilidad de la compañía, rentabilidad de las líneas que tiene, rentabilidad de los productos uno a uno. ¿Son todos rentables? Tercer punto, necesita conocer los niveles de endeudamiento de corto y largo plazo. ¿Qué tan endeudado está? ¿Cuáles son su nivel de corto y largo plazo? O sea, no dedicarnos empíricamente a esperar que un proveedor, una llamada, la presencia de alguien, un correo nos diga, ¿sabes qué? Me debes, hoy me toca pagar, aquí está, saco de la bolsa, pagué, entonces yo siento que estoy al día, pero no entiendo exactamente cuál es el nivel de endeudamiento. Cuarto, el volumen de capital de trabajo necesario, ¿ya? Es decir, el famoso CTN. Es decir, cuánto necesito de capital de trabajo. Es decir, tomar decisiones racionales. De repente necesitamos algo para la casa, algo para el hogar, entonces queremos mezclarlo con las necesidades de la empresa. Entonces, otra vez, el principio de entidad contable. Nuestra empresa es diferente, es una entidad diferente a los dueños, es diferente a nosotros. Entonces, el CTN, el capital de trabajo necesario, son, por ejemplo, $20,000. Sí, pero hagamos la cisterna de la casa, aprovechemos y metemos los 15,000 de la cisterna, entonces ya el endeudamiento son 35. ¿Cuánto inyecta el negocio? 20. ¿Cuánto le exige el negocio? Le está exigiendo por 35. Ahí tenemos un problema, ya comenzamos. Entonces, ese tipo de condiciones racionales. Entonces, ¿cuándo hacemos la cisterna? Cuando el negocio camine bien, cuando las utilidades nos permitan. Entonces, dividir la función financiera, dividir las utilidades para entonces construir la cisterna, darnos el viaje que queremos. Otra cosa que necesita conocer es el ciclo operativo versus el ciclo efectivo. Es decir, tiene que haber una suerte de calce entre el pie y el zapato, entre el ciclo operativo y el ciclo efectivo. Si usted se está apalancando de los proveedores, usted es una panadería y los proveedores le dan un mes para pagar las cuentas por pagar que usted tiene con ellos, y usted solo vende pan y lo vende en efectivo, ya usted no da crédito a nadie. Es decir, el pan que realiza, el pan, mejor dicho, que produce en el día, lo realiza el mismo día. ¿Cómo es posible que lleguen a cobrar 10 días, no lleguen a cobrar un mes después si no tenga el dinero del proveedor del producto de panadería? Es decir, si usted realiza el inventario cada 12 días, inventemos o pensemos en una panadería, quiere decir que a los 12 días se acaba el inventario, 12 días después vuelve a pedir, van 24 días y 12 días vuelve a pedir. Quiere decir que si el proveedor a usted le da 30 días y usted realiza el inventario en 12 días, usted jugó con el proveedor 2 veces y media. El proveedor llega, le cobra y usted no tiene dinero. Eso quiere decir entonces que tenemos un problema, ¿ya? Entonces vamos improvisando. Venga, el viernes, le voy a sacar la factura. Yo el jueves creo que la tengo. Ahí tenemos un problema. El manejo de sus costos y los gastos, ¿ya? Administrativos, operativos y financieros. Eso necesita conocerlos al dedillo, al centavo. Los niveles de inventario son óptimos, los niveles de inventario. Aprovecha, entre comillas, esas compras de inventario innecesario solo porque cree usted que le están dando un 5, un 7% de descuento. Recuerde que al proveedor le importa vender. Va a procurar vender más, obviamente, ¿ya? Haciendo un descuento importante por las compras mayores que usted hace, pero es probable que un inventario que usted no rota, que usted no utiliza, entonces tiene inventario innecesario. Entonces ese descuento del 5, del 7, al 10% no necesariamente ganancia, porque el inventario tiene costo. Pero cuando usted compara el costo de mantener el inventario contra el costo que le hicieron, usted sale perdiendo. Es decir, pregunta, ¿usted conoce los niveles de inventario? Y una reflexión última en este punto A es la eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar, ¿no? Es decir, qué tan efectivo está haciendo unas cuentas por cobrar. Y otra vez, si hay calce entre el plazo que usted da de crédito con la velocidad que tiene en la recuperación de las cuentas por cobrar. Yo doy crédito a 20 días, ok, estoy recuperando a 3 meses, entonces hay un problema de calce. Yo doy crédito a 20 días y recupero los 22 días en promedio, parece que está bastante calzado. Necesita conocerlo.
Y un punto B, iniciar con un programa de planificación financiera y utilizar las herramientas que la misma finanza le dan, ¿ya? ¿Para qué? Para contar, entre otros, con que, primero, con una definición de los objetivos estratégicos y financieros de corto y largo plazo. Primero tiene que definirse. Cuando usted no sabe a dónde ir, pues todos los caminos son buenos. Cuando usted obviamente no planifica, entonces vamos haciendo el día a día, pero no hay derrotero, no hay camino, ni siquiera hay visión de qué es lo que queremos. Dos, necesita manejar de hoy en adelante presupuestos, ¿ya? El día después ya contamos con presupuestos de usted. Vamos a comenzar a utilizar presupuestos en la empresa. Cálculo de las razones financieras básicas, de endeudamiento, de liquidez, de rentabilidad, de actividad económica, los famosos ratios financieros. Necesito utilizarlos. Proyecciones anuales sobre ventas. Es decir, las ventas no son una casualidad, se proyectan, se planifican. El flujo de efectivo proyectado, esto es fundamental. Si usted tuviera un flujo proyectado, lo hubiera hecho al final del año anterior, comenzando con un flujo al principio de este año, yo le aseguro que sus problemas serían menores, ¿ya? Pero como aquí no se trata de llorar sobre la leche derramada, entonces a partir de hoy lo invito a que lo haga. Si usted lo desconoce, el tema no es de su conocimiento, pues busque un consultor, alguien que le pueda ayudar a trabajar en estos temas. También requiere un estado, manejar estados financieros, balance y estados de resultado, y también una planificación y optimización de los niveles de compra, como ya le mencionaba. Termino con unas reglas básicas de las finanzas empresariales. Son 7 reglas básicas. Número 1, tiene que ser un buen mayordomo. A esto me refiero que en vez de servirnos de la empresa como empresarios, como gerente, como responsables de la compañía, de la entidad, nosotros tenemos que estar ahí para servir a la empresa, ¿ya? No se trata de estar ordeñando eternamente a la empresa, porque entonces no le permites crecer en el mejor de los puntos, ni siquiera sostenerse, porque estamos, digamos, viviendo de la empresa. Este momento va a llegar y este momento se va a dar, pero se va a dar en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, inicialmente, en este momento de crisis, requiere ser el mayordomo, el mejor mayordomo de la compañía. Regla número 1. Regla número 2, debe de haber un equilibrio entre la entrada y la salida de dinero, ¿ya? Las salidas no deben de ser nunca mayor a las entradas, porque si eso es así, entonces quedamos negativos, entonces no hay rentabilidad al final del ejercicio. El objetivo fundamental de la empresa privada simplemente es ganar, es genuino, es su verdadera razón de ser, y entre más gana, mejor. Tercero, la ley de la siembra y la cosecha. Pues ya dice el dicho, pues siembra vientos y cosecharás tempestades. Entonces nadie pretenda cosechar lo que no ha sembrado. Y lo que tenemos hoy algunas empresas, ¿ya? Es el resultado de lo que hemos cultivado, lo que hemos sembrado en años anteriores. Entonces hay que sembrar diferente. ¿Para qué? Para cosechar diferente. Número 4, no adquieras nada que no sepas exactamente cómo lo vas a utilizar o cómo lo vas a vender, ¿ya? No son oportunidades, aprovechemos porque estaba barato, pero ¿para qué lo necesitas? ¿Y eso qué tiene que ver con el negocio? ¿Y eso cómo contribuye a los resultados en el tiempo de negocio? No, entonces ahí tenemos un problema. Quinta regla, o bien vendido o bien podrido, decimos los financieros, ¿ya? Aquí no estamos para regalar nada, ¿no? Es decir, empresarialmente hablando, usted debe de ser capaz, bajo la lógica y la racionalidad, de vender al mejor precio posible, en las condiciones que el mercado y la competencia lo permitan, punto. Número 6, nunca fiar, y hay que aprender a distinguir entre fiar y dar crédito. Entonces, dar crédito es una estrategia que favorece las ventas, obviamente. Entonces, eso es importante, por supuesto que es importante. Muchas de sus ventas no serían posibles si usted no diera crédito, ¿ya? Entonces, sí hay que hacerlo, pero fiar es diferente. Digamos, no es esa condición empírica, ¿ya? Que actualmente manejamos, en donde yo confío en fulano, en sutano, medio lo anoto en un cuaderno que tengo por ahí, unas páginas que tengo por ahí. No, es decir, el crédito es un proceso, el crédito es una ciencia, el crédito pertenece a la finanza, por lo tanto hay que aprender a manejarlo. Y número 7, tenga siempre una reserva de efectivo, es decir, siempre tiene que haber algo disponible, precisamente ¿para qué? Para estos momentos de crisis. Entonces, actualmente la situación sería menos apremiante para muchos si hubieran previsto ya en su planificación financiera alguna cantidad de recursos que le permitiera afrontarla con mejor responsabilidad. Y una reflexión final para terminar, así como hice la inicial, ¿ya?
tengo una reflexión final para usted. La primera reflexión en forma de pregunta es, ¿se imagina usted cómo sería su realidad empresarial actualmente? Y desde los inicios de la crisis y las 7 reglas de oro que le acabo de presentar de las finanzas hubiesen sido parte del manejo del negocio. Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Se imagina usted la fortaleza con la cual su empresa hubiese afrontado la crisis y sus finanzas hubiesen estado sanas y en una mejor posición, que siempre no hubieran afectado, pero en mejor posición? Ahora viene una hacia adelante. ¿Se imagina usted cómo será su realidad empresarial si sus finanzas están en orden? Y de aquí hacia adelante comienza a utilizar las herramientas que esta, o sea, la finanza le proporciona para administrar mejor su negocio. En las economías de mercado como la nuestra, como la que tenemos en El Salvador, las crisis son cíclicas en todas las economías de mercado. Esto quiere decir que nuevas crisis van a aparecer en el horizonte, más o menos impactantes que las que hemos tenido, de origen distinto, a lo mejor, pero que van a aparecer, aparecerán. Y es mejor que estemos sabedores y preparados para afrontar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan, viendo, obviamente, a mi empresa y a usted de cara al futuro. Muchas gracias. Un privilegio inmenso haber compartido gente con ustedes. De verdad, gracias. Muchísimas gracias, licenciado Navarrete. Vamos a empezar en el espacio de preguntas y respuestas. Ahorita tenemos un par de preguntas, pero quiero invitar nuevamente a todos nuestros espectadores a que nos realicen sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas por Zoom y en los comentarios los que nos acompañan a través de Facebook Live. Vamos a empezar, licenciado. Ok. Buenos días. Necesito saber si habrá acceso a créditos a bajos intereses para paliar la situación económica a nuestras empresas debido al COVID-19. De hecho, es uno de los puntos que yo planteaba en la ponencia, y es que obviamente aquí hay una responsabilidad que nos compete, que digamos que nos atañe a todos. Empresas, individuos, gobiernos, sociedad, todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Obviamente el gobierno no es menos en asumir su responsabilidad. Entonces, como en toda crisis, y sobre todo de esto que es una crisis, digamos, mundial y que nos afecta a todos, los gobiernos centrales en todos los países están enfocados, están empeñados en precisamente eso, en preparar planes de rescate, planes de reactivación económica, ¿ya? Y obviamente se esperaría que el gobierno de El Salvador precisamente esté en esa dirección. Y sería todavía, pienso yo, más relevante si en ese plan de reactivación se incluye la posición del sector empresarial, porque obviamente nadie sabe más dónde le aprieta el zapato que el empresario. Entonces, en un plan de reactivación, pues sería letra muerta o no tendría sentido si no hay recursos económicos involucrados. Por lo tanto, yo casi que podría afirmar que sí lo habrá. Solo esperemos un poco y les invito a estar informados. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Dentro de su ponencia, licenciado, usted nos hablaba sobre los ciclos operativos. Hay 2 personas que nos están preguntando qué es un ciclo operativo, que si nos podía explicar a profundidad un poco más. Piense, digamos, desde el primer momento en que yo adquiero los insumos de mi empresa. Y voy a ubicar, por ejemplo, pienso en una panadería, perdón por el ejemplo. Ya puedo pensar de que yo soy un panadero y entonces adquiero insumos para la panadería. Cuando hago la compra, la hago un día a las 9 de la mañana, llamo al proveedor y el proveedor me dice, ¿sabes qué? Yo monto los recursos, yo monto o te llevo el pedido que me estás haciendo, yo te lo llevo, pero eso a las 4 de la tarde porque estoy en ruta. Ok, ¿cuánto tomé en hacer el pedido? Un día, perfecto. Esa harina que me dieron, yo la compré para que 10 días. La compré, la harina, la jalea, la vitina, lo que se ocupa en panadería. 10 días tengo materia prima, la pongo en mi inventario, ese es un inventario de materias primas. Obviamente yo estoy tomando ese inventario todos los días para estar preparando el pan a diario, porque el pan se fabrica todos los días normalmente, ¿no? Y parte de esa harina, yo hago crecerle la harina porque también fabrico pan francés. Entonces ahí tengo un inventario, un proceso, un pancito, pollo que se está haciendo más grande para que luego lo hornee y esté disponible. Y también tengo producto terminado. Entonces yo tengo 3 tipos de inventario. Tengo inventario materia prima, producto en proceso y producto terminado. Pero va a llegar un momento en que ese inventario pues ya no lo tengo, ¿ya? Entonces necesito llamar de nuevo al proveedor que me vuelva a surtir. ¿Cuánto lo hago? Bueno, lo hago 12 días después. Ok,
Entonces, pero este proveedor me dijo, ¿sabes qué? Esa factura de cosas que yo te despaché para que a ti te duran 12 días, yo te la voy a cobrar 30 días después. Tienes 30 días para pagarme. Operativamente, yo tardo 12 días en realizar el inventario hasta que se me acabe y vuelvo a pedir. Pero para pagar tengo 30 días. Cuando el proveedor 30 días después llega y me llama o me dice, ¿sabes qué? ¿Me pagas por favor la factura? Híjole, fíjate que yo plata no tengo. ¿Sabes qué? No te tengo el dinero. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si soy una panadería que todo pan que realizo, todo pan que yo produzco, lo vendo en el día, es decir, a las 9 de la noche la vitrina no tiene absolutamente nada. El día siguiente hago la misma rutina. Entonces, pan que produzco, pan que vendo, no le doy crédito a nadie, ¿no? Por lo tanto, la gente en una bolsa de gabacha me lleva el pan, $1, 1.50, 3.50, $3. Entonces, ¿cómo es posible que yo no tenga el efectivo? Es decir, ¿cómo es posible que el flujo operativo lo tenga descalzado con el flujo de efectivo? Entonces, por un lado, ya yo me estoy, digamos, proveyendo y estoy apalancando del proveedor, pero no tengo dinero para pagarle. ¿Y por qué? Si no doy crédito. Entonces, casi seguro lo que tengo es un tremendo desorden. Es probable que yo agarre el dinero de la caja, pues porque dos de mis hijos querían ir al cine. Es posible que yo mismo me hice una salida. Es posible que mi esposa me pidió por el cabello. Entonces, al final llega el proveedor y yo dinero no tengo. ¿Pero cómo que lo tengo si he vendido? ¿Cómo que lo tengo si nadie me debe? ¿Cómo que lo tengo si ya no tengo producto? ¿Cómo? Entonces, ¿qué se hizo el dinero? Entonces, la invitación hace a que calce el flujo de efectivo con el flujo operativo, ¿ya? Por ahí es la reflexión. Entonces, eso se calcula. Gracias. La siguiente pregunta dice, si a los negocios si a los negocios o micro y pequeñas empresas les costara que se recuperen de esta crisis, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para las instituciones financieras que nos dedicamos a colocar recursos? La recomendación, como esa es una crisis de carácter o de naturaleza sistémica. A ver, lo explico de esta forma. El cuerpo humano es un sistema. El cuerpo humano es un sistema que tiene varios subsistemas. Uno tiene el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema circulatorio, el sistema óseo o el cerebro, y cada subsistema funciona como tal. Pero no es verdad que los subsistemas estén aislados de los otros subsistemas. Entonces, cuando yo junto todos los subsistemas, formo un solo sistema llamado cuerpo humano. El sistema, para hacer el ejemplo, la metáfora, el sistema y la economía. Y tenemos diferentes subsistemas, que serían, digamos, los diferentes sectores económicos. Pero como la crisis, yo mencionaba, que tiene naturaleza sistémica, lo que pasa en un subsistema termina contagiando al otro. Entonces, la banca misma no tendría mucha razón de ser sin el sector empresarial. Entonces, obviamente, si uno piensa que el sector empresarial afuera de la banca tiene serias dificultades por la misma naturaleza sistémica de la crisis, obviamente va a terminar afectando al sector empresarial, perdón, al sector financiero. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Juntarse y montarse exactamente en el mismo barco, es decir, generar las condiciones blandas, necesarias, realistas, favorables para que la empresa obviamente pueda reiniciar operaciones, crecer, porque en el fondo la institución financiera debe entender que va a seguir siendo exactamente su mismo cliente. Y esas acciones no solamente son por una lógica de contagio al sector financiero, sino que son una lógica de mercado, son una lógica de venta, es decir, en estos momentos difíciles, eso se llama en servicio al cliente y en venta se llama momentos de verdad, porque lo que significa que en las buenas todos parecemos buenos, pero realmente donde se ve la integridad y la dimensión del otro es en las malas, y estas son las condiciones de las malas. Entonces, ese empresario que se recupere, porque eso es lo que todos esperamos, hay optimismo, pese a la crisis, y pese que a lo mejor algunas empresas no van a sobrevivir, obviamente el optimismo está ahí, el empresario es así, el empresario cree en su destino, cree en sus posibilidades. Esta empresa se va a recuperar y esta empresa y este empresario, este gerente se van a acordar de quién le dio la mano, quién en los momentos difíciles como institución financiera estuvo con él, ¿ya? Y eso se premia con lealtad. Entonces, no se hace nada, digamos, endureciendo las medidas de la lógica del sector financiero, sea la institución que sea, con el sector empresarial, si hay una realidad que es mucho más grande que esto, simplemente está en dificultades para hacerle frente a sus obligaciones, en este caso financieras.
Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿cómo valorar el punto de equilibrio de una empresa dedicada a la venta de espacios publicitarios? El punto de equilibrio es una condición, digamos, es un cálculo técnico y no es lo mismo calcularlo, no es la misma metodología calcularla cuando estoy vendiendo un tangible como pan francés o ropa, que son unidades, por ejemplo, que calcularla cuando yo estoy estimando el punto de equilibrio en el sector servicios. En este caso, un call center, en este caso, un hotel, en este caso mencionaba el sector servicios, es decir, en ambos se calcula, pero la metodología matemáticamente hablando es distinta. Yo con todo gusto ahí les proyecto mi correo electrónico, mi WhatsApp, yo con todo gusto puedo ayudarlos, a lo mejor no es el momento ahorita porque hay que hacer, digamos, cálculos gráficas para obviamente transmitir bien lo que quiero hacerlo y creo que no tenemos el tiempo, pero con todo gusto estoy a su disposición, a las órdenes para que usted me escriba, para que usted me llame y yo pues trabajo detenidamente este punto con usted porque sí me interesa que lo tenga. Gracias. Dice, según su experiencia, ¿El Salvador entrará en recesión o desaceleración o ambas? No, primero estamos frente a una rápida desaceleración y vamos a entrar en una recesión, es decir, un crecimiento económico negativo, ¿ya? Vamos a entrar en recesión. Perdón, lo digo con contundencia, yo explicaba, dos países se salvan de esta tendencia mundial, que es India y China. India va a crecer también y también lo va a hacer China a 1.6, el 2%, un poquito menos del 2%. Entonces uno puede pensar que estos dos países van a crecer de manera positiva, es decir, van a desacelerar fuerte, tan fuerte que casi se parece a una recesión, pero son los dos únicos países que van a presentar crecimiento positivo. Y el resto del mundo van a entrar en una condición, digamos, de recesión, es decir, crecimiento negativo. Lo hará Estados Unidos, que es nuestro principal y más importante socio comercial, con casi el 60% de las exportaciones o más. Lo hará Centroamérica, que tiene el 30% de destino de las exportaciones de El Salvador, ahí tiene 90, 60 más 30, 90, y las exportaciones salvadoreñas van al 10% del mundo, que también está exactamente o va a caer en la misma situación. Entonces es, digamos, virtualmente imposible que por efecto contagio El Salvador no presente exactamente la misma condición de recesión. Gracias, licenciado. Licenciado, nos están consultando en diferentes preguntas que cuál es su opinión de tiempo que El Salvador se va a tomar para volver a llegar a la normalidad económica. Esa es una pregunta recurrente que obviamente pues personas y clientes que asesoro, personas que me llaman, me dicen, Pablo, pues eso tiene fin, dame una fecha. Bueno, primero quiero aclarar que la economía pertenece a las ciencias sociales y las ciencias sociales por naturaleza son ciencias inexactas, ¿ya? Dos, es mucho más complicado cuando la génesis o el origen de la crisis no es precisamente el sector financiero o el sector empresarial, sino que es una crisis sanitaria, como ya les ponía. Entonces, si esta es una crisis de carácter sanitario, entonces ahí tenemos una combinación, digamos, un tanto interesante. Porque frente a la crisis sanitaria, el efecto contagio y la condición sistémica contagia la economía también. ¿Y esto qué implica? Que en esas dos condiciones, primero es la condición sanitaria, es decir, primero la salud de los habitantes y luego entonces, no menos importante tampoco, es la salud de la economía. Entonces, como que ambas están aparejadas, ¿ya? Al no ser una crisis estrictamente original en el sector empresarial o financiero o económico del país, sino que es sanitaria, tenemos que aparejar, digamos, el comportamiento, la famosa curva, ¿ya?, del sector sanitario para pensar nosotros que en esa dimensión se va a mover el sector empresarial. Y esto que implica, las preguntas me parecen interesantes porque en la medida en que esa famosa curva, usted piensa en una curva, ¿ya?, en una campana, vamos llegando, digamos, a la parte, a la pendiente, a la condición más alta, ¿ya?, y luego la curva va a comenzar a descender. Cuando la curva comience a descender, entonces la lógica es que la economía comience a perdurar. Entonces es como un manejo de dos cosas simultáneas. La pandemia va cediendo, las medidas sanitarias van haciendo efecto, entonces la libre movilidad de bienes y factores va a comenzar a ser posible, por lo cual las empresas van a comenzar a abrir, ¿ya?
Normalmente en el mundo la idea es que la economía se vaya aperturando, abriendo de forma paulatina. Eso significa que no se abre de una vez, sino que depende de los sectores que presentan mayor, o mejor dicho, los sectores que presentan menor posibilidad de contagio son los que se comienzan a abrir, ¿ya? Entonces, poco a poco, en la medida de eso vaya, digamos, ralentizadamente vaya abriéndose, también la curva sanitaria va disminuyendo hasta que volvamos a eso que llamamos condiciones, diría yo, bueno, normales o anteriores a la crisis. Entonces, fecha hay, fecha no hay. Esto lo doy unos datos. Estamos muy cerca, digamos, bueno, por efecto comercial, por efecto geográfico, estamos muy cerca de Estados Unidos, muy cerca de México. Para que tengan una idea, México dice el boom de la pandemia, el boom, el punto máximo en la campana para México va a ser entre el 14 y 18 de mayo. Eso quiere decir que luego viene un declive. Entonces es probable que, no digamos en el pico de la pandemia, ni en la condición inmediata, la economía tienda a abrirse tan fácilmente, para tener una idea. Entonces es únicamente para tener una expectativa, ¿de acuerdo? Entonces yo pensaría que condiciones más o menos similares pueden aparecer en Centroamérica. O sea, no seríamos la excepción, pues. Entonces, pero que alguien le venda fechas, digamos, de forma irresponsable y va a ser tal fecha, no creo que sea tan fácil, ¿ya? Aparte que hay decisiones que son de otro orden, no necesariamente de salud o empresariales, que determinarán el momento en el cual se abre, pues, pero la lógica, de nuevo, sintetizando, normal, es que la crisis sanitaria vaya aparejada con las condiciones de apertura. Baja la crisis, abre la apertura, es una relación prácticamente inversa. Listo, muchas gracias. Nos viene una pregunta de Facebook Live y nos preguntan, ¿cómo podemos penetrar nuevos nichos de mercado que puedan quedar disponibles después de la crisis? ¿Hay alguna herramienta de evaluación que usted nos pueda recomendar? Sí, bueno, primero es entender exactamente quién dejó el nicho, dos cosas, quién dejó el nicho, quién estaba utilizando el nicho, quién estaba ocupando el nicho y cuál es la naturaleza del nicho, del mercado que esté disponible, ¿ya? Primero. Segundo, en el cortísimo plazo, bueno, en el plazo inmediato y en el corto plazo se trata de mi recuperación. ¿De recuperación de qué? Bueno, la recuperación de los nichos que yo utilizaba o yo ocupaba antes de la pandemia, porque de alguna forma los nichos están descubiertos, ¿ya? Eso significa que lo primero en su orden es de recuperar a los clientes que ya tenía usted antes de la pandemia y esos niveles de ingresos y de ventas que usted tenía con ellos. Y al mismo tiempo ya pensar en la, digamos, apertura a otros nichos de mercado que si son de su alcance, de su posibilidad y su conveniencia, podemos obviamente abordarlos. También hay una serie de recomendaciones temáticas para esto, que esto también es una pregunta recurrente que me han hecho y pertenece básicamente al área de mercadeo evidente, que con todo gusto yo les puedo, me escribe y con todo gusto les mandes un pliego. Son tres, digamos, escritos sobre el tema y en donde yo les puedo con todo gusto compartir para, digamos, llevarlo de forma paulatina, ¿ya? Es decir, si la recuperación va a ser paulatina, también la recuperación de la empresa debe entender que va a tener ese orden. Por eso yo decía en la ponencia 12 meses para llegar a los niveles de ventas anteriores. Y luego yo puedo pensar en expandirme y crecer. Obviamente aprovechar los nichos, sí, van a quedar y es de aprovechar. Gracias. Dice otra asistente, me gustaría saber cuál es el porcentaje saludable de mora y también qué porcentaje es saludable como reserva de efectivo. Digamos, tiene que ver, no hay una respuesta única para esto, tiene que ver con el sector, tiene que ver con la empresa, específicamente el tipo de negocio que tengo. Entonces voy a tratar de ubicarle, por ejemplo, la persona que nos escribe. Primero, si lo que tratamos de ver en términos de comparativo, lo que se llama benchmark o benchmarking, uno puede pensar, por ejemplo, que un 4% de mora en el sector financiero es una cosa, digamos, fatal, porque la mora en el sector financiero, específicamente la banca, es, digamos, uno de los elementos de alerta temprana o uno de los elementos críticos en el sector financiero. Piénsese, por ejemplo, que yo soy un banco y yo tomo recursos prestados, prácticamente trabajo con recursos del público. Esos recursos los tomo y los transformo en créditos, ¿ya?
¿qué pasa si yo tengo mora y la gente no me paga? Estoy arriesgando precisamente los recursos de aquel a quien yo se los debo. Por lo tanto, en el sector bancario, la mora es, digamos, es un indicador, es un KPI clave en la banca. Pero en el sector comercio, por ejemplo, una empresa que se dedica a la distribución de productos, es, por ejemplo, entendible o sano, tal vez no sano, pero aceptable la palabra, o manejable, un 15, un 17% de mora en las cuentas por cobrar. Entonces, es decir, la mora debe ser esto tampoco, ¿ya? Debe ser, digamos, un nivel de mora aceptable que me permita, digamos, la recuperación, ¿ya?, de los recursos que yo invertí en el cliente para precisamente mantener un flujo de efectivo sano, estable, ¿ya?, que me permita seguir operando. Obviamente, yo le indicaba en las dos herramientas que el empresario necesita, A y B. Dentro de las herramientas en el B, yo le mencionaba, requiere manejar un flujo de efectivo. Entonces, yo voy ahí estimando las recuperaciones, ¿ya?, en el tiempo, y ver cómo estas recuperaciones castigan o favorecen el mantener al final en el flujo de efectivo un saldo de caja que me permita una normal, sana y tranquila operatividad del negocio. Entonces, es difícil, digamos, dar una respuesta de tanto sector involucrado. Hay varias preguntas, licenciado, que van acorde al tema de pago de salarios, dejar de pagarlos y si es necesario endeudarse. Entonces, le voy a leer una pregunta en específico para que podamos trabajar sobre ella. Dice, si la empresa ya no tiene efectivo para seguir pagando salarios y estamos a la espera de un financiamiento, ¿qué sería lo conveniente? ¿Suspender contratos desde ya o endeudarnos para pagarlos? La segunda pregunta podría ser, ¿cuál es su opinión acerca de que las empresas ya no están pagando los salarios? ¿Esto lo pueden ver como un ahorro o lo estarán viendo como una perjudicación? Yo creo que, digamos, hay que entender varias cosas. Yo en la ponencia decía, digamos, que los actores en la crisis, todos tenemos una parte importante, un rol importante que jugar. Todos nos vemos afectados, todos nos vemos afectados. Empresas, individuos, gobierno, todos nos vemos afectados. Todos los actores o todos los que jugamos en la economía nos vemos afectados. Entonces todos tenemos, digamos, como una cuota de responsabilidad. Que a mí me parece que el sector empresarial, por lo menos hasta ahora, está asumiendo esa cuota de responsabilidad al pagarle salarios sin tener, obviamente, a cambio productos, sin tener a cambio una mano de obra que esté directamente involucrada en la cuestión operativa, sin tener ventas, sin tener ingresos. Aún así, él está haciendo frente a esta obligación. Pero también no hay que descuidar lo que se llama el poder de la realidad, ¿ya? ¿Hasta cuándo la empresa podrá hacerle frente a esto? Entonces, muchas veces no es una cuestión de voluntad, no se trata de decir efectivamente, ¿sabes qué? Yo no es cuestión de si quiero o no quiero, es cuestión de si puedo o no puedo, ¿ya? Obviamente, la esperanza está ahí, que esto desaparezca lo más rápido posible, que la condición se reactive y yo voy a necesitar ese recurso humano. Entonces, hay una mutua conveniencia también, ¿ya? Es decir, yo necesito recursos humanos, pero también tiene que ver con mi posibilidad real de seguir haciendo frente, sea porque tengo una reserva, sea porque puedo hacer un financiamiento momentáneo que yo creo que lo pueda, digamos, accesar, sea porque yo tomo una de las 10 medidas que yo le di ahí para tener liquidez y hacerle frente a esta obligación de corto plazo, como ya se llaman salarios, ¿ya? Entonces, más allá de si quiero o no quiero, es si puedo o no puedo. Por eso, un programa de reflote, un programa de reactivación, una chispa, se requiere, digamos, lo más rápido posible. Y ahí es una necesidad que yo escuchaba a las gremiales empresariales, específicamente el presidente de la Cámara, decir, bueno, tiene que ser, digamos, y esperamos que sea pues, lo más rápido posible. De nada me sirve, digamos, que un programa de reflote o reactivación económica me llegue en vez de enero o el otro año. Pues entonces, prácticamente es como que la medicina me llegue cuando ya estoy con tremenda metástasis en todo el cuerpo, para poner un ejemplo inventado, pues entonces no, tiene que ser lo más rápido posible. Yo esperaría que digamos, un programa de este tipo, apoyando al sector empresarial, ¿ya? Pudiese aparecer no más allá de la próxima semana exagerando. Es decir,
Esta sería, digamos, lo que los economistas decimos, una política de corte keynesiano, ¿de acuerdo? Un sector gubernamental, el sector Estado, apoyando precisamente una necesidad que tiene el sector empresarial, que es en definitiva el único que crea riqueza y el único que genera, digamos, un empleo productivo. Entonces, yo lo que le invito a la persona es a que, digamos, trate en la medida de lo posible, ¿ya?, por una mutua conveniencia de, obviamente, hacerle frente a esto, asumamos un poco la responsabilidad mientras la crisis va dejándonos espacio y ojalá, ya, en nombre del sector empresarial, que este programa de reactivación que emane del ente gubernamental sea lo más pronto y sea lo más generoso posible para que todos nos sintamos incluidos y podamos accesar a esos recursos que obviamente todos necesitamos. Muchísimas gracias, licenciado. Hay una pregunta que tiene que ver con el tema de los créditos. Dice, ¿qué tan recomendable o qué tan favorable sería optar por un crédito hipotecario para poder salvar mi negocio en este tiempo de crisis? Ok, mi respuesta es, no es tanto la naturaleza de crédito. La naturaleza de crédito, la condición hipotecaria es una condición de garantía. Cuando hablo de la persona que pregunta de hipoteca, lo que se refiere es entregar un terreno, una casa, un barco, un avión, porque todos son hipotecas ya, y a cambio tener financiamiento. Se supone que porque la garantía es más sólida, entonces va a tener la mayores posibilidades de recurrir a un crédito. La primera sugerencia que yo le hago es, y esto es clave, esto es fundamental para todos, no es, digamos, la naturaleza o la forma lo que se necesita, lo que requiere atacar es el fondo. Primero, para calcular el capital de trabajo neto, una recomendación fácil. Primero se lo voy a indicar en forma normal y luego en condiciones anormales, en condiciones de coronavirus. En condiciones normales, el empresario lo primero que tiene que hacer es estimar cuál es el nivel de costos y gastos en el año. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mi nivel de costos más gastos en el año son $365,000. Ok, eso lo divido entre el número de días que tiene el año, 365. Entonces yo digo $365,000 en el año, que son mis costos, mis gastos, los divido entre 365 días, yo tengo un nivel de costos y gastos diarios de $1,000. Ok, perfecto. Ahora, yo tengo gastos y costos de $1,000. Perfecto. Si yo tengo un descalce entre el flujo operativo y el flujo de efectivo, vamos a cambiar el ejemplo. Soy una panadería que da crédito. Y yo mi pan lo vendo a las gasolineras y ellos me pagan 60 días después. Pero lo que sucede es que yo tengo que a mí el proveedor me da crédito de 30 días. Quiere decir que yo produzco mi pan dulce, lo coloco en las gasolineras, no recupero el efectivo, lo tengo que hacerle frente a la factura del que me provee las materias primas del pan a los 30 días. Claro, hay una condición diferente, porque cuando este llega y me cobra, yo lo que no tengo es dinero porque a mí no me han pagado. Entonces ese empresario necesita un capital de trabajo. Entonces se resta la recuperación en el flujo de efectivo menos la obligación que tiene en el flujo operativo. Entonces, si tiene 30 días de descalce, los 30 días los multiplica por sus costos y gastos diarios y dice, yo necesito $30,000 de costos y gastos. Mejor dicho, para hacerle frente a los costos y gastos. Entonces, el financiamiento que voy a hacer son $30,000. No preste menos porque entonces no sale del problema. No preste más porque entonces ya dijimos lo que pasa. Nos vemos en irresponsabilidad tomando más financiamiento que realmente se necesita. Esa es una técnica rápida y fácil de calcularlo. En una condición como la actual, ya que es una condición atípica o normal, podemos pensar en los días que han transcurrido desde que yo dejé la operatividad del negocio y lo que yo voy a necesitar normalmente de aquí hasta que el negocio se ponga en marcha, ¿ya? Y entonces, cuando yo tenga ese número, divido mis costos y mis gastos diarios, los divido, los saco diariamente y lo multiplico por el número de días de desfase. Entonces, yo digo, yo necesito $28,750, por decir algo, y eso voy a prestar, ¿ya? Cuando yo digo que las líneas gubernamentales, por ejemplo, ante un posible plan de rescate o reactivación económica, tienden a ser blandas,
es porque precisamente lo blando se refiere, porque la tasa de interés es más baja, porque el plazo para pagar es más largo y porque la condición de garantía es mucho menos estricta, porque se entiende que precisamente va para un sector en donde no todos tienen las mismas condiciones, pero sí todos tienen la misma necesidad. Entonces, más allá de que vaya a hipotecar mi casa, vaya a hipotecar un terreno, un barco, un avión para obtener un financiamiento, el otro me lo va a dar porque siente que la garantía es sólida, no es tanto ahí, ¿ya? Yo diría que estemos informados, yo igual los puedo mantener informados, solo se unen ahí, yo les mando informar porque estamos al día con la información y les puedo decir, digamos, cuando ya se tenga algo estructurado, ¿ya? Entonces avisarles para que ustedes puedan buscar a esos posibles recursos que con seguridad van a llegar al sector empresarial y no tengan necesidad de estar hipotecando ni incurriendo en un costo elevadísimo, ¿ya? Y a lo mejor en un plazo más pequeño para pagar, que en vez de generar una alternativa de financiamiento, lo que va a hacer es que el hoyo que hoy se tiene se vuelva más grande. Entonces, de aquí a 3 meses, 6 meses, un año, usted no va a poder pagar y entonces, en vez de haberle dado una solución, lo que le di fue alimentado un problema. Gracias. Licenciado, hay un tema muy interesante que están tocando en varias preguntas y le voy a reformular la pregunta. Nosotros, como sabemos, El Salvador vive mucho y el comercio sobre las remesas que vienen de los Estados Unidos. Siendo esto una crisis a nivel mundial, ¿cómo nos va a impactar el consumo por esa baja en el índice de remesas que va a haber en el país? ¿Cómo cree que esta situación va a impactar y cuánto tiempo cree que nos puede impactar con la baja de las remesas? Okay. Buena pregunta, interesantísima por demás, la verdad. Más del 20%, aproximadamente un 21-22% del Producto Interno Bruto de El Salvador proviene de remesas familiares, ¿ya? La remesa familiar, desde la lógica, técnicamente hablando, desde la lógica de la balanza de pagos, es una transferencia unilateral, es decir, es unilateral porque de un lado el familiar manda el dinero y a cambio no recibe nada más de nosotros que el agradecimiento o la llamada o el peso, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de una exportación, yo entrego un producto y otro me da dinero, entonces, pero en este caso es una transferencia unilateral. Esas transferencias unilaterales llamadas remesas familiares representan arriba del 20% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es una cantidad importante que pocos países, a lo mejor solo Filipinas, presentan una importancia en su Producto Interno Bruto tan grande como en El Salvador, las remesas familiares. Obviamente, al ser una crisis de carácter sistémico y obviamente el epicentro de la crisis sanitaria y que se va a transformar en un epicentro, me parece, de la crisis económica, está en Estados Unidos, donde nosotros tenemos una gran cantidad de salvadoreños y precisamente más del 60% de las exportaciones, es innegable que nos va a impactar. Sería mentir decir que no va a impactar, ¿no? De hecho, la crisis 2008 enseñó que definitivamente las remesas golpearon precisamente la economía salvadoreña. Ahora, en los términos que uno pensaba anteriormente que iban a golpear, a lo mejor no, porque si la remesa tiene una condición afectiva, ¿ya? Entonces es un punto, digamos, a favor de la remesa, que ese hermano lejano por la condición afectiva de a quien ayuda aquí en El Salvador hace todo lo virtualmente imposible para mantener el nivel de remesa que manda acá porque el que lo necesita. Pero también hay una cuota de realidad. El que está allá se queda sin empleo, el que está allá está en otro empleo que no está ganando lo mismo, entonces aunque quiera no puede. Se juntan a todos, entonces innegablemente va a golpear, ¿ya? Por supuesto. Ahora, dos cosas. Internamente hay que identificar cuáles son aquellas empresas cuyo, digamos, mercado está más vinculado a un negocio remesero, ¿ya? Ejemplo, yo puedo pensar en una empresa en donde mis clientes, precisamente muchos de los clientes que yo tengo, ¿ya? Viven o fundamentan sus ingresos de las remesas familiares. Obviamente mi negocio se habrá impactado. De aquel que tiene menos, digamos, o está menos vinculado a clientes que dependen estrictamente de la remesa. Entonces, ¿va a afectar por igual a las empresas? No. Afectará más a aquellas que están más vinculadas a clientes que dependen de la remesa, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, es de otra vez tener la visión para repensarse,
para, digamos, si es posible, reorientar el modelo de negocio y entender y descubrir las nuevas oportunidades que van a surgir para llegar a otros mercados que tradicionalmente ahorita, en este momento, yo no estoy atendiendo. Y recuperar o reponer, ¿ya?, un poco los ingresos que voy a perder de esa gente, ¿ya?, que ahora al tener menor capacidad adquisitiva, bajarán el nivel de consumo interno o simplemente no serán mis clientes. Gracias, licenciado. En aras del tiempo le voy a realizar una última pregunta, igual condensando varias de las preguntas que nos están haciendo, porque tenemos más de 45 preguntas que no vamos a poder contestar lastimosamente, pero hay muchas personas que son del área de servicios o de productos que no son de primera necesidad. Entonces, que están hablando de ropa, están hablando de talleres o de bienes raíces. Entonces, nos preguntan que cuál sería la recomendación que usted podría dar para potenciar el área de ventas con estos productos o con estos servicios, ¿verdad? Ya que la gente los está dejando de lado porque no son, como decíamos, de prima necesidad. Obviamente, la crisis no afecta de igual forma a todos los sectores. Digamos, primera aclaración, ¿ya? La crisis es sistémica, la crisis es con todo, pero no afecta de forma igual a todos los sectores. Es más, hay sectores que hoy por hoy están creciendo. Pese a la crisis, todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, los servicios de salud privada a lo mejor pueden tener algún nivel de crecimiento, como lo están haciendo en otros países, en un 18%. Los supermercados a lo mejor pueden ser otros, las farmacias mismas, ya sea por necesidades reales o por puro efecto miedo, están creciendo, obviamente. Y otros, digamos, la inmensa mayoría de sectores, pues no están creciendo. ¿Y va a golpear igual la crisis? No, no va a golpear igual, ¿ya? Va a golpear de forma diferente. En esa misma medida, la posibilidad de reconvertirse de las empresas de diferentes sectores frente a la crisis no es la misma, ¿ya? Yo puedo ser una farmacia, por ejemplo, para poner algo, yo puedo ser un negocio que a lo mejor por la naturaleza de ser un negocio retail, yo puedo empezar a vender productos de primera necesidad, por ejemplo. He visto panaderías que están vendiendo frijoles, por ejemplo, están vendiendo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad. Pues yo no veo un call center, por ejemplo, un pequeño call center sacando ahí frijoles molidos. Entonces, es mucho más difícil. Entonces, lo que quiero decir es que no todos tienen la misma posibilidad de reconvertir en el plazo inmediato su negocio para generar algunos ingresos. Los restaurantes, por ejemplo, los restaurantes, piénsese, desde las 11 a las 2 de la tarde es el lleno de ellos y de las 5:30 hasta las 9 de la noche es el lleno de ellos. ¿Qué han hecho los restaurantes? Los restaurantes lo que han hecho es pues, utilizar estas plataformas virtuales para hacer el famoso delivery, ¿no? Entonces ellos están vendiendo, y están vendiendo lo mismo que antes, no, obviamente están vendiendo menos, ¿ya? Entonces, al vender menos, ¿qué están haciendo? Únicamente manteniendo un nivel de ventas que le permita alguna liquidez necesaria, por lo menos para mantenerse y afrontar las obligaciones que tienen de corto plazo, pero que obviamente están vendiendo algo, pero no en los niveles anteriores. ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando de nuevo la economía se recupere. Ellos tienen esa posibilidad. Entonces pensemos en las empresas de diferentes sectores. Piénsese cada uno de forma creativa y con mucha visión, ¿ya? Exactamente a dónde momentáneamente puede hacer alguna reconversión rápidamente que le facilite, ¿ya?, generar algún tipo de ingresos, por lo menos mínimos, o por lo menos que alcancen el punto de equilibrio para por lo menos no ganar, pero por lo menos no perder, quedar en tablas, esperando que este pase se recupere. Por eso Albert Einstein decía esta frase célebre en momentos de crisis: es más importante la imaginación que el conocimiento. Totalmente. Muchísimas gracias, licenciado Navarrete, por compartir con más todo este cúmulo de conocimiento con más de nuestros 400 asistentes que se conectaron con nosotros a través de ambas plataformas de Zoom y de Facebook Live. También agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros por seguir consumiendo todo este contenido que el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador está haciendo para ustedes. No me quiero despedir sin antes invitarlos a la ponencia del día de mañana, a nuestro webinar del día de mañana, que se llevará a cabo a las 10 a.m. hora El Salvador,
11 a.m. hora Panamá. También agradecerles, ¿verdad?, a todo el equipo técnico que hace posible que estos webinars del Centro de Formación Empresarial y de Cámara de Comercio e Industria del Salvador se lleven a cabo. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros esta mañana y esperamos tenerlo nuevamente. Pues muchas gracias a ustedes y a las personas en especial que nos acompañan y que creen precisamente en los servicios de una gremial que tiene más de 100 años de estar acompañándolos, y créanme que siempre estaremos ahí, y cuando me inviten, pues para mí siempre será un privilegio. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y nos vemos mañana.